Hola a todos, el día de hoy les quiero hablar de este libro que se llama Cálculo con Geometría Analítica, del autor Earl Swokowski. Y como se puede observar, es de la editorial Wadsworth Internacional Iberoamérica, y es una segunda edición en español. De hecho aquí lo dice, versión española de la obra Calculus with Analytic Geometry, segunda edición. Como se puede observar, este libro es un tanto grueso, y es que es un libro bastante completo para cálculo. El nivel de dificultad del libro sería comparable a libros como el de cálculo de Purcell, o cálculo de Leitold, o cálculo de Stuart. Y como se puede ver, aparte de abordar los temas de cálculo, también aborda temas de geometría analítica. Vamos a checar el contenido del libro. Comienza con requisitos para el cálculo. Habla de los números reales, habla de sistemas coordenados en dos dimensiones, la línea recta, da conceptos sobre funciones, combinaciones de funciones, funciones inversas. En esta parte, todos los temas los aborda en forma bastante rápida, pero también de una manera muy clara. Para el capítulo 2 ya comienza con temas de cálculo, en este caso límites y continuidad de funciones. Para esta sección, los límites los aborda al principio por medio de la definición epsilon delta. Sin embargo, únicamente lo hace para ejemplos sencillos, en este caso únicamente para funciones lineales, pero la forma en que explica el concepto por medio de epsilon delta es bastante accesible. Y algunos teoremas que son importantes pero que son un poquito más complicados los aborda al final, en un apéndice que es el apéndice número 2, y dice teorema sobre límites e integrales indefinidas. Y esta parte de continuidad de funciones, ya que he visto algunos videos donde se dice que la continuidad de una función se considera únicamente en el dominio de f, también tengo un video donde explico esa discusión que hay, y aquí te dejo el video donde hago esa explicación. Y lo digo porque algunas personas después de ver eso podrían pensar en que la forma en que se aborda aquí la continuidad sea errónea o incorrecta. Sin embargo, yo no lo veo así. Yo creo que se puede trabajar perfectamente bien y hablar de una discontinuidad en puntos que no se encuentran en el dominio de f, pero que sí se encuentran en el complemento del dominio de f. Pero bueno, eso lo explico en este video que te dejo aquí. Después de eso se pasa a la sección de derivada. Entonces primero aquí hace una introducción, después define a la derivada, utiliza algunas reglas para encontrar derivadas. La explicación que hace acerca de incrementos y diferenciales a mí me parece bastante buena. De hecho, todo el libro a mí me parece un libro muy bueno porque su forma de explicar es muy clara, y aparte es accesible. De hecho, el autor busca un buen equilibrio entre la teoría, los métodos y los ejercicios, y los ejemplos prácticos. Bueno, habla de la regla de la cadena, derivación implícita, derivada de las funciones algebraicas, derivadas de orden superior. Todos estos temas que va abordando, cada uno los va demostrando. Ya cuando son demostraciones a lo mejor muy complicadas, entonces prefiere evitarlas, pero en general, a lo largo de todo el libro trata de hacer demostraciones de cada cosa. Como pueden ver, hasta ahorita no se ha hablado de funciones trigonométricas. De hecho, en esta sección de derivada no aborda funciones trigonométricas, no hace ejemplos de derivadas de esas funciones, de funciones trigonométricas, logarítmicas o exponenciales, sino que se queda únicamente con funciones, por ejemplo, polinómicas o racionales. Después, en el capítulo 4, continúa con aplicaciones. En esta parte de aplicaciones pues habla de valores máximos y mínimos, teorema de Rolle, teorema del valor medio, concavidad y criterio de la segunda derivada, asíntotas verticales, aplicaciones de máximos y mínimos. Y aquí en la sección 4.9 comienza a hablar de antiderivadas, es decir, aquí hace como una introducción a lo que son las integrales. Y de hecho el siguiente tema que aborda es el de la integral definida. Entonces comienza a explicar a la integral por medio del concepto de área. Por supuesto, la integral no se queda únicamente en calcular áreas, sino que se pueden aplicar a diversos campos de la física y de las matemáticas. Después de eso, hace la definición de la integral definida, muestra algunas propiedades, el teorema del valor medio para integrales definidas,
menciona el teorema fundamental del cálculo y lo demuestra, y después se pasa aquí mismo a las integrales indefinidas. Tiene un tema de integrales numéricas, por ejemplo la regla de Simpson, entre otros. Y después se pasa a las aplicaciones. Otra vez comienza con áreas, ahora con sólidos de revolución, utiliza la integral para calcular volúmenes, explica una aplicación a la física y es respecto al trabajo como se entiende en física. Después de las aplicaciones, en el capítulo 7 se puede ver que se habla de temas selectos de la geometría analítica. Entonces, pues precisamente por eso es que se llama el libro Cálculo con Geometría Analítica, porque tiene un par de secciones en donde se habla específicamente de esto. Como se puede ver, comienza con hablando de las secciones cónicas en general y después ya lo hace de manera particular: parábolas, elipses, hipérbolas, traslación de ejes, rotación de ejes. Y luego, por ejemplo, aquí dice repaso. Y es que al final de cada capítulo hay una sección que se llama repaso. En esto no es que haga un resumen de las ideas principales, más bien es una serie de ejercicios de todo el capítulo. Hasta el capítulo 8 y el capítulo 9 es que se comienza a hablar de funciones exponenciales, logarítmicas y dice otras funciones trascendentes que en realidad son funciones trigonométricas. Es que el autor decidió no hablar en los otros temas, o sea, cuando habló de la integral o de la derivada, no utilizó estas funciones. ¿Por qué no las utilizó? Porque todavía no las había explicado. Porque, por ejemplo, para definir a la función logaritmo natural, muchas veces se hace uso de la integral. Entonces, por ejemplo, el autor acá pudo haber utilizado las fórmulas para calcular la integral del logaritmo natural. Sin embargo, ya que el logaritmo natural se define a partir de una integral, entonces prefirió dejarlo después de haber estudiado a las integrales. De hecho, la forma en que aquí se explica a la función natural y a la función exponencial, a mí me parece que este es uno de los mejores libros en donde se explica eso. Y en la parte donde dice otras funciones trascendentes, pues como decía, son funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cosecante, cotangente, y sus funciones inversas. Entonces, por ejemplo, secante inverso, cosecante inverso, ¿no? Y también las funciones hiperbólicas, como por ejemplo el seno hiperbólico, o el coseno hiperbólico. Después de eso, ya que se conoce a las funciones trascendentes, funciones logarítmicas, y ya se sabe derivar e integrar, entonces ahora presenta una serie de métodos para poder resolver integrales de una forma más metódica. Y entonces pues aborda todos los temas, los comunes: integración por partes, integrales trigonométricas, sustitución trigonométrica, fracciones parciales, algunos otros temas más como expresiones cuadráticas. Muestra algunos ejemplos donde hay ciertas sustituciones específicas que llegan a servir, uso de tablas de integrales, y al final habla acerca de algunas aplicaciones. Aquí en el uso de tablas de integrales, pues también como la mayoría de los libros de cálculo, en la parte de hasta atrás pues tiene unos formularios que es una tabla de integrales. Y después habla de formas indeterminadas, integrales impropias y fórmula de Taylor. Aquí, por ejemplo, habla de las formas indeterminadas. Vuelve a hablar de límites en las que denominador y denominador se van a infinito o se van a cero, tanto en numerador como en denominador. De hecho, en este capítulo es donde se habla de la regla de L'Hopital. Luego dice integrales con límites de integración infinitos, integrales con integrandos infinitos, fórmula de Taylor, el método de Newton. Ya para el capítulo 12 habla acerca de las series infinitas. En la primera sección habla muy brevemente acerca de el axioma de completación, o lo que también se conoce como el axioma del supremo. Comienza con sucesiones infinitas, series infinitas convergentes o divergentes, series de términos positivos, series alternantes. Entonces aquí va discutiendo varios criterios para la convergencia de distintos tipos de series. Siguiendo con el capítulo 13, ahora habla de curvas planas y coordenadas polares. Tiene los siguientes temas: curvas planas y sus ecuaciones paramétricas, rectas tangentes a las curvas, sistemas de coordenadas polares, ecuaciones polares de las cónicas, cálculo de áreas en coordenadas polares, longitudes de arcos de curvas,
superficies de revolución. Entonces, como se puede ver, aquí ya incluye otro tipo de coordenadas. En todo lo anterior eran coordenadas cartesianas. Aquí se habla un poco de por ejemplo, coordenadas polares. Después, en el capítulo 14, otra vez regresa a temas de geometría analítica, pero en esta ocasión desde el punto de vista de vectores. Aquí podemos apreciar que comienza con vectores en 2 dimensiones y después lo generaliza a vectores en 3 dimensiones. Habla de rectas, pero ya no rectas en solamente 2 dimensiones, ahora rectas en 3 dimensiones. Y en 3 dimensiones pues ya también se puede hablar de planos, del producto vectorial y estos otros temas como cilindros y superficies de revolución y superficies cuadráticas. A partir del capítulo 15 hasta el capítulo 18 ahora se trata de cálculo, pero de cálculo vectorial o de cálculo de varias variables. De esta manera, el capítulo 13 y el capítulo 14 se podrían considerar como una introducción para poder abordar los capítulos del 15 en adelante. Entonces, en el capítulo 15 habla de derivadas e integrales de funciones vectoriales, movimiento del espacio, curvatura, componentes tangencial y normal de aceleración, y habla acerca de las leyes de Kepler. En varios capítulos se puede ver que el autor intenta incluir aplicaciones a veces a la física, a veces a la química, a la economía, etc. Para el capítulo 16 habla acerca de las derivadas parciales. Entonces aquí habla de funciones de varias variables, otra vez límites y continuidad, pero para funciones vectoriales, derivadas parciales, incrementos y diferenciales, la regla de la cadena, derivadas direccionales. Es una generalización de las derivadas, pero ahora con funciones vectoriales. Después de hacer esa generalización de la derivada, ahora hace una generalización pero de las integrales, y entonces habla de las integrales múltiplas. Comienza con integrales dobles, evaluación de integrales dobles, áreas y volúmenes, momentos y centros de masa, luego integrales triples, aplicaciones de las integrales triples. Otra vez aquí se sigue apreciando de que siempre que puede incluye diversas aplicaciones. Y después en el capítulo 18 lo titula temas de cálculo vectorial. Trata temas como campos vectoriales, integrales de línea, el teorema de Green, la divergencia y el rotacional, integrales de superficie, el teorema de la divergencia, el teorema de Stokes, transformaciones de coordenadas y cambio de variables en integrales múltiples. Y ya para el último capítulo, que es el 19, hace una introducción de las ecuaciones diferenciales. Se agradece que el autor haya incluido esta sección de ecuaciones diferenciales. Sin embargo, a mi parecer, yo creo que las ecuaciones diferenciales sí se deberían de tratar en un texto aparte. Está bien aquí tratarlo como introducción, pero para entender mejor las ecuaciones diferenciales, considero que sí se debería de ocupar un texto que se dedique únicamente a esos temas. Ya en la última parte incluye 5 apéndices. En el primero trata acerca de la inducción matemática. Después el apéndice 2, teoremas sobre límites e integrales indefinidas. Entonces en este apéndice 2 hace algunas demostraciones que no se hicieron a lo largo del texto porque eran un tanto más complicadas. Entonces para no perder la idea general, juntó algunos de esos teoremas en este apéndice 2. Habla acerca de las funciones trigonométricas y sus propiedades básicas. También incluye tablas de funciones trigonométricas, funciones exponenciales y logaritmos naturales. Incluye un pequeño formulario de la geometría. En realidad aquí son pocas fórmulas. Otra cosa que se agradece en cualquier libro de matemáticas es que se incluyan las respuestas a los ejercicios. No de todos, en general en libros como este se incluyen únicamente la respuesta a ejercicios impares. A diferencia del libro de cálculo de Spivak, este libro es más recomendable para estudiantes que se encuentran en alguna ingeniería. La forma en que el autor diseñó este libro, es decir, el orden en que expuso los temas, hace que se pueda estudiar ya sea desde el principio hasta el final. Es decir, el estudiante que quiera leer este libro puede hacerlo desde el capítulo 1 e ir estudiando todos los capítulos hasta llegar al último capítulo, que es el 19, o puede ir saltándose algunos. Por ejemplo, si ya conoce algunos temas acerca de integrales,
Entonces, y le interesa conocer métodos más específicos, entonces podría irse directamente al capítulo 10. O si únicamente le interesa la parte de series infinitas, puede irse acá. O si por ejemplo los temas que le interesa conocer son únicamente de geometría analítica, también le puede servir este libro. Me parece un excelente libro para entender el cálculo a un buen nivel, sin irse a demasiado formalismo, ya que como decía, el autor buscó un equilibrio entre hacer demostraciones, entre entender el concepto y aplicar esos conceptos a ejemplos prácticos. Por la gran variedad de temas que incluye este libro, te puede servir para cursos desde un semestre hasta cursos de 3 o 4 semestres, porque por ejemplo lo podrías ocupar para un curso de geometría analítica, lo podrías ocupar para un curso de cálculo diferencial o para uno de cálculo integral. A veces en los cursos de cálculo integral no da tiempo para estudiar series infinitas, sin embargo este libro también lo incluye. Después te puede servir para algún curso, por ejemplo, de cálculo vectorial. Ya para un curso de ecuaciones diferenciales yo creo que ya no te serviría mucho, sin embargo lo podrías utilizar para una breve introducción de ese tema. Algo que me gustó de este libro es que algunos temas que yo no había podido entender en otros libros, en este lo entendí. ¿Qué temas? Por ejemplo, los temas de continuidad de funciones, la regla de la cadena, aquello de la derivación implícita, incrementos y diferenciales. También en la sección de la función logaritmo natural y la función exponencial natural lo explica bastante bien y de forma muy completa. Así que si estás por entrar a una ingeniería o si ya estás estudiando una ingeniería en la universidad, este libro te lo recomiendo bastante. Hasta aquí con este video, te espero hasta la próxima. Hasta luego. Al final del video anterior, donde hablé sobre el libro Esto no es real, la historia de I, les mostré un rompecabezas que aparece en el libro y les había comentado que en él presentaría la solución que el autor muestra. Y aquí está esa solución. Comienza aquí, continúa en esta página y termina en esta otra página.